Pero veíamos cómo la Biblia tiene, vamos a hablar en estos términos, una doble naturaleza, por decirlo así, ¿no? Por una parte fue inspirada por Dios, pero por otro lado ese Espíritu Santo movió a unos seres humanos a escribirla. Entonces por eso tenemos unos requisitos espirituales, pero luego también tenemos que estudiar unas partes, vamos a llamar así, humanas, ¿no? De escritura y de prestar atención para poder interpretarla también correctamente, porque al final Dios utilizó los elementos de la comunicación, de la gramática, para transmitirnos ese mensaje. Y eso es lo que hablábamos aquí, un poquito así, he dibujado un puente, ¿no? Porque esta es la idea. Esta Biblia, la Biblia, fue escrita, cada uno de los libros, a unos oyentes originales, ¿no? Tenía unos destinatarios originales y hoy nosotros la leemos con nuestros ojos, con nuestras experiencias, y hay que cruzar ese puente, ¿no? Uno de los errores que a veces que cometemos es que lo leemos, sobre todo con pasajes un poco más complicados, lo leemos y lo aplicamos directamente a nuestra vida, ¿no? Y es útil, es bueno hacer estos 4 pasos que ponemos aquí. El primer paso que vamos a ver en esto que llamamos recorrido interpretativo, que significa cruzar ese puente desde los autores y oyentes originales hasta nuestra vida de hoy. Primero, el primer paso es entender qué significó ese mensaje para los oyentes originales. Después, lo llamamos así, medir la anchura del río, ¿no? Que es medir esas diferencias que tenían esos autores y oyentes originales con nosotros hoy. Luego, lo que podemos llamar cruzar el río, que es extraer un principio de esas enseñanzas, pero que no esté condicionado al tiempo, a la cultura en que ellos vivían y que nosotros vivíamos. Es un principio que es tanto aplicable a los oyentes originales como a nosotros hoy. Y un cuarto paso de cómo lo aplicamos hoy a nuestras vidas. El primer paso es el que nos va a llevar más tiempo, qué significó a los oyentes originales, porque eso es clave. Si entendemos mal qué significó a los oyentes originales ese pasaje, ese texto, ya construimos sobre una base equivocada y todo lo demás, pues vamos a caer en algunos errores, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué significó para los oyentes originales? Y esto lo vamos a dividir en varios puntos. Hoy creo que solamente vamos a dar el A. Y vamos a ver esto que llamamos a veces los contextos, ¿no? Pero hablamos siempre de un contexto, pero aquí vamos a hablar de varios contextos. Pero primero, antes de nada, lo que vamos a ver hoy es la necesidad de leer repetidamente el texto y observar algunos aspectos que nos van a ayudar a interpretar mejor el texto. Luego, los siguientes días veremos, pues eso, el contexto inmediato, el contexto del libro, el contexto bíblico, el testamento, el contexto léxico, contexto gramatical y contexto literario. Eso lo iremos viendo poco a poco. Hoy nos vamos a centrar en la lectura repetida del texto y observar. Pero un paso inicial es, muchas veces leemos un texto que bien hemos leído ya muchas veces, o bien hemos escuchado predicar de él, o a alguien hablar de ese texto, y ya pasamos superficialmente. Bueno, ya sé lo que significa, lo lees más o menos por encima, deprisa, y ya está, ¿no? Eso nos va a impedir seguir profundizando, aprendiendo sobre ese pasaje de la Biblia que os puede ocurrir con más de un pasaje, ¿no? Entonces, no debemos caer en esa trampa de comprensiones previas, que llamamos, ¿no? Sino realmente leer con nuevos ojos ese texto, palabra por palabra, a ver si nos dice algo nuevo el Señor en ese texto que hasta ahora o hemos pasado por alto o hemos interpretado erróneamente. También nos juega malas pasadas, pues la cultura en la que podemos vivir, las experiencias, incluso a veces películas, ¿no? Que aparecen algunas cuestiones cristianas y que hablan de ese tema y ya lo damos por hecho y en lugar de extraer enseñanza, lo que nos dice ese texto, lo que hacemos es imponer nuestras vivencias, nuestras opiniones en ese texto y hacemos que ese texto signifique lo que nosotros queramos que signifique. Eso así en términos, palabras raras, pues si alguna vez lo escucháis, se llama eisegesis. Exégesis es extraer del texto. Eisegesis es meter en el texto cosas que no hay, sino que están en nuestra cabeza, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con esas comprensiones previas del texto, de no
poner en el texto cosas que el texto no dice, sino que están en nuestra mente por las opiniones que tenemos de un tema, las vivencias que hemos tenido, etcétera. ¿Vale? Ese como paso inicial. Y ahora vamos a ver en esa tarea de observar el texto, de, oye, lo que decimos, lee el texto, relee el texto y observa en el texto. Y dice, bueno, ¿y qué tengo que observar? Pues vamos a ver algunos de los aspectos. Hay otros aspectos que también se podrían observar, pero he seleccionado aquí algunos que nos van a ayudar a la hora de interpretar mejor un pasaje. Y eso nos va a ayudar, nos va a dar pistas, no solo la palabra que más se repita, pero otras palabras en este texto es que destaca muchísimo, ¿no? Por eso he cogido el ejemplo. Debemos ser conscientes de cuando una palabra se repite mucho, va a ser una palabra clave para entender ese pasaje. Si yo te dijera, Giselle, interpreta este pasaje, o qué te dice este pasaje, seguro que no podrías obviar la palabra consolación, ¿no? O sea, el por qué, ¿no? Dios nos consuela para consolar a otros, podemos entrar más, pero ya de inicio, si nos preguntan, oye, ¿qué dice este pasaje? La palabra consolación, consuelo, debería estar en esa interpretación, ¿no? Entonces, las palabras que se repitan nos van a dar claves, pistas de cuál es el significado y el propósito del autor a sus destinatarios. Otra cosa que también es bueno observar son los verbos. Vamos a dar una clase aquí de gramática, ¿no? No vamos a entrar en temas de detalles, pero los verbos son muy importantes porque el verbo al final es el motor de la oración, ¿no? Es una palabra clave que nos va a ayudar a interpretar lo que se está transmitiendo en el texto. Y dentro de identificar verbos, es bueno saber primero el tiempo, nos va a indicar si es algo que ya ha pasado, si es algo que está pasando o si es algo que va a ocurrir en el futuro. También el modo, esto ya nos queda muy lejos lo que dimos en el colegio, pero es muy fácil. Sobre todo, lo más importante es identificar los imperativos, porque un verbo en imperativo nos está mostrando un mandamiento que hay que obedecer. Y luego lo de la voz activa y pasiva, esto es simplemente si es algo que nos dicen o que alguien está haciendo o que alguien está recibiendo. Por ejemplo, en Efesios 4, 2, 3, hay varios verbos, hay un verbo que está en imperativo y eso indica mandato. O en Génesis 12, 3, dice que en ti serán benditas, no habrán, en ti serán benditas todas las naciones. Las naciones son las que van a ser bendecidas, no las que van a bendecir. Eso es lo que llamamos voz pasiva. Esto es importante por lo que decíamos, ver si hay un verbo que nos indica que lo que está contando el autor ya ha pasado, está pasando o pasará en el futuro, si es algo que me indica un mandato, un mandamiento que haya que obedecer, o si es algo que yo tengo que hacer o que yo recibo, como en ese caso los destinatarios originales, mejor dicho, ¿no? Luego también a ver, en algunos pasajes, lo que también digo que todas estas cosas que vamos a ver a veces no aplican a todos los pasajes, solo aplican a algunos, ¿no? Por ejemplo, contrastes, hay pasajes en los que no hay contrastes, pero los que hay sí que nos van a ayudar a la hora de identificar y extraer enseñanza. Luego también las comparaciones, ¿no? Elementos, ideas, personas que se comparan entre sí. Un ejemplo es Santiago capítulo 3, versículo 3 al 6, el que se nos compara la lengua con tres cosas diferentes, ¿no? Luego eso, pues en vuestra casa podéis entrar más en detalle porque si no, vamos a entrar en detalle solo en algunos aspectos. Luego causa-efecto. Este es muy importante porque nos muestra en los pasajes cuál es la causa y qué efectos tiene esa causa, ¿no? Puede ser que una o varias causas para un único efecto o viceversa. Luego una cosa que parece muy peliaguda, también porque cuando lo teníamos que estudiar y analizar, pues me acuerdo en el instituto o en el colegio, las oraciones, las conjunciones y todo esto, pero son muy útiles las conjunciones. Eso de y, pero, por tanto, puesto que, así que, porque cuando vemos un pero o un así que, eso lo está enlazando con algo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Y entonces no podemos interpretar ese versículo que empieza con el porque o el sí que, no podemos
interpretarlo aisladamente de lo que viene atrás, porque nos están indicando que esa conjunción está uniendo de alguna forma esos dos textos. Declaraciones de propósito o de resultado. Este a veces tiene relación con el causa-efecto, tiene muchas similitudes, pero este es muy útil, es muy, muy importante cuando leemos un pasaje, si tiene un propósito o si hay una acción que tiene un propósito o una consecuencia, ¿no? Normalmente vienen introducidas, como pongo aquí, para qué, de modo que, o a veces se introducen con un infinitivo. Esto nos ayuda porque nos da la razón de por qué se le está diciendo eso o por qué se nos manda a hacer algo así, ¿no? Primera de Samuel 17 nos cuenta la historia de David y Goliat. No la vamos a leer porque más o menos es una historia que hasta la gente que no ha leído la Biblia al menos le suena, ¿no? Si yo os preguntara, es un poco trampa porque yo ya me lo he leído y me lo he preparado, ¿no? Pero si yo os preguntara cuál es el propósito de la historia de David y Goliat, ¿qué diríais? No miréis el versículo que tengo ahí puesto, ¿eh? Así, conozco la historia de David y Goliat. ¿Cuál sería el propósito que tendría el autor de seleccionar esa historia para el pueblo de Dios? Recordemos que estamos todavía en qué significó para los oyentes originales. ¿Por qué creía el autor que era necesario que Israel, el destinatario original, escuchara y supiera de esta historia? La historia de David y Goliat, ¿no? Alguna vez pues podemos sacar superficialmente una enseñanza y terminamos a veces alegorizando el texto, ¿no? Por ejemplo, pues aquí aprendemos que incluso con una onza, es decir, con algo pequeño, podemos solucionar todos los problemas, ¿no? Y entonces nos perdemos a veces la enseñanza o el propósito que tenía el autor original al mostrar este texto. Sacamos enseñanzas que no tenía el propósito de enseñar el autor original. En cambio, en este capítulo 17, versículos 46 y 47, sí que nos muestra cuál era realmente el propósito de este pasaje. 7 de 1 Samuel 17. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Bueno, uno de los aspectos era que Dios fuera conocido, ¿no? Sí. Que todo el mundo sabrá quién es Dios. Y luego, en parte, como tú decías, Dios nos salva con espada, o sea, eso pasó también con Gedeón y demás, ¿no? Dios quería hacer ver al pueblo, primero, una enseñanza para el resto de naciones, dice, este es el Dios, ¿no? Dios se quería dar a conocer, que era una de las misiones del pueblo de Israel en su día, que la gente, el resto de los pueblos, pudiera conocer a ese Dios verdadero. Y la segunda era para el propio pueblo de Israel. Israel, te estoy enseñando que no es tu fuerza, que no es tu espada la que te da la victoria, sino que soy yo el que te da la victoria, ¿no? Entonces, ese debería ser el centro, ¿no? De lo que el autor quería dar a entender a los oyentes originales, y esa debería ser luego nuestra base sobre la que construir esos 4 pasos que hemos dicho, que iremos viendo más adelante, pero la base sobre la que cimentar la interpretación y la aplicación a nuestro tiempo debe ser entendiendo que el propósito que Dios tenía con esa historia era que los demás le conocieran, los demás pueblos, y que el pueblo de Israel supiera que sus victorias no estaban basadas en su espada y en su fuerza, sino el propio Dios, ¿no? Y sobre esa base ya construiríamos y cruzaríamos ese río que hemos dicho para luego poderlo aplicar a nuestra vida. Luego, otra cosa a observar, cláusulas condicionales. Esto es muy importante cuando leemos un texto. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las promesas o en las advertencias que Dios da. Dice, a veces nos quedamos con cuál es la bendición, pero nos olvidamos de cuál es la condición para esa bendición, ¿no?
Y eso es lo que nos indican esas cláusulas condicionales. Sí, esta es la bendición, pero tienes que cumplir este requisito. Eso es muy importante de observarlo cuando leemos un pasaje. Y vamos a ver la última de estas cosas a observar, son las acciones o roles de Dios y las acciones de la persona. Esto lo que quiere decir es, en este texto, ¿qué dice que Dios debe hacer o va a hacer? ¿Y qué me dice de que las personas hacen o deben de hacer? Nos describe lo que Dios ha hecho, pero también nos describe qué deben hacer las personas, ¿no? Que en este caso, como era a los Efesios, la iglesia de Efesios, ¿no? Luego daremos el salto a cómo lo aplicamos, pero en el Nuevo Testamento ese salto es más directo, ¿no? A nuestra aplicación, nuestra vida en el día de hoy. Pero efectivamente, en esos versículos encontramos lo que Dios ha hecho entregando a su Hijo por amor y nos pide imitar, ¿no? Ese amor a nosotros también. Y en este primer paso de lectura repetida del texto, observando estos aspectos, lo normal es que no vayan a surgir dudas de qué significó esto a los oyentes originales. Y qué bueno es, pues oye, vamos apuntando algunas dudas que en los siguientes pasos que vamos dando en el análisis del texto, pues podemos ir poco a poco resolviendo, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico con este pasaje de Efesios, capítulo 6, versículos 5 a 9. No lo he dicho al principio, lo dije la semana pasada, pero es imprescindible, lo digo así, imprescindible, si queremos sacar enseñanzas y poder aplicar todo esto que estamos aprendiendo, es que vosotros en casa lo practiquéis. Y para ello yo os animaba a que elijáis un pasaje de las cartas del apóstol Pablo. Digo de las cartas del apóstol Pablo porque yo creo que es más fácil aplicar todo esto, aunque es aplicable a cualquier texto de la Biblia, que seleccionáis un pasaje de la carta del apóstol Pablo para luego en vuestras casas ir haciendo cada uno de los pasos que vamos a ir dando cada domingo, ¿vale? No sé si algunos ya tenéis pensado vuestro pasaje, pero si no, pensarlo, porque la idea es que durante esta semana vosotros hagáis este ejercicio de observación aplicado a ese texto que habéis seleccionado, ¿vale? Aquí vamos a hacer un ejercicio práctico, también entre nosotros, y vamos a dividir. Se me ocurre esta división. Los nombres de las personas que estáis aquí, que empiecen por A, entre la A y la L, vais a observar en este texto la repetición de palabras, contrastes, comparaciones y causa y efecto. No sé si me explico. ¿Me entendéis cómo he hecho la selección? Sí, sí, perfectamente. Vale, o sea, Adonirán y Jorge, porque están entre la A y la L, harían eso, repetición de palabras, contraste, comparaciones y causa-efecto. Y aquellos cuyos nombres empiecen entre M o Z, el resto, verbos, cláusulas condicionales, acciones y roles de Dios y de las personas. ¿Vale? De este texto. Vamos a dar 5 minutos. En la repetición de palabras, pues también puede haber sinónimos, ¿no? No tiene que decir exactamente la misma palabra, si es una derivada o una persona que es nombrada con diferentes nombres, pues también aplicaría. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Sé que es poco tiempo. Bien, bien, bien. Bien. Gracias, Jorge, Sonia. Amos, Amos, siervos, Siervos. señor, señor, hombres. efectivamente. Ya, o sea, con eso no podemos hacer una interpretación ya total, ¿no? Pero ya nos dicen palabras clave, es decir, porque a veces cuando leemos así de corrido rápido el texto, pues lo primero que se me viene a la cabeza, oye, pues si ya tenemos siervos, señor, amos, pues ya nos va dando pistas y también cuando leemos con estos ojos observando, nos ayuda a prestar más atención, ¿no? A lo que estamos leyendo. Gracias, Antonio. Contrastes. Contrastes. A ver, en contrastes tenemos servir de corazón, no con el ojo, por ejemplo. Efectivamente, muy buen contraste. O sea, el contraste está en Uh-huh. qué diferente es servir con el corazón o servir para el ojo. Gracias, Jorge. Sí. El otro es agradar a los hombres, agradar a Dios. Bien, ¿sí? Hay bien. otro contraste. Amos,
haced lo mismo, sirviendo al Señor y no con amenazas. Ese es otro contraste. Ajá. Bien, bien. Sí, sí, Servir sí. con amor y no con amenaza. Efectivamente, efectivamente. Fenomenal. Comparaciones. Bueno, yo he visto servir con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Como a Cristo, efectivamente. Joder, qué buena. Esa no era fácil, pero muy bien. Efectivamente, el cómo a veces es una palabra clave para las comparaciones, pero esa comparación, ¿eh? Ahí tenemos... Y también entre hay un tramo que es un contraste, pero también es una comparación. O sea, Sí. no servir al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Efectivamente, efectivamente. Gracias, Angélica. Causa y efecto. El bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor. Bien, esa es la causa y ese es el efecto. Fenomenal, fenomenal. Siguiente grupo. Verbos. Servir. Vale, servir. Obedecer y en presente. Obedecer está en presente, pero ¿en qué modo? En vosotros, o sea, en plural. Imperativo, imperativo, es un mandato. Mm. O sea, no hace falta ser gramaticalmente el modo, pero simplemente es un verbo que nos indica mandato, ¿no? Obedeced. No dice yo obedezco. Ah, vale, pues el obedece es un ejemplo, no. Dice obedecer, es un mandato. Fenomenal. Como el hacer. Haced con ellos lo mismo. Hacer, bien. Recibirá. Recibirá, que además Dejando. es futuro. Hay. Hay muchos, ¿no? Sí, Hay muchísimos, de todos esos, dices, bueno, pues unos nos pueden ser más relevantes a la hora de interpretar el verbo, ¿no? El texto, pero todos los que habéis dicho, efectivamente, ahí lo están. Cláusulas condicionales. O sea, ¿qué condiciones hay aquí? Que si uno hace el bien, recibirá. Efectivamente, efectivamente. Todos queremos recibir el bien, pero hay que cumplir la primera condición. Esto todavía no estamos interpretando, ¿vale? Si eso es una promesa y tal, no estamos interpretando. Simplemente estamos desmigajando, ¿no? Diseccionando el texto que el autor original dio a sus destinatarios. Y efectivamente, esa es la condición y esa es la causa de si se cumple esa condición. Acciones o roles de Dios y de las personas. Que está en los cielos y no hay acepción de personas. No, Dios no está en los cielos y no hace acepción de personas. Eso es el papel y las acciones que hace Dios. Personas. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y los diferentes roles, ¿no? Amos, siervos, libres. Efectivamente, lo que hace cada uno. Muy bien. La obediencia. Nosotros tenemos que obedecer, nosotros, perdón, ya me estoy saltando el puente, si me voy a caer al agua. Tenían que obedecer los efesios, ¿no? Lo que estaban recibiendo esto es un llamado a obedecer. No es Dios el que tiene que obedecer, son los miembros de esa iglesia, los siervos y los amos los que tienen que obedecer. Y aquí no lo he puesto, pero ¿qué dudas nos pueden surgir así de primera cuando leemos este texto? Pues dijimos que, oye, pues también vamos a notar qué dudas nos van surgiendo y que así de primeras, pues es difícil, ¿no? Interpretar o saber qué querían decir. Hombre, a mí, por ejemplo, ¿por qué le escribió exactamente eso a los efesios? O sea, ¿qué circunstancias estaban teniendo los efesios como para que les dijera eso? Efectivamente, porque no a la iglesia de Roma no le escribió esto, pero sí a la iglesia de Efesios, buen punto. Y una duda que siempre surge a raíz de esto es pensar si con esto está legitimando la esclavitud. Bien, o sea, un aspecto es ese. ¿Por qué? Una cosa que tenemos que entender es cómo era el sistema económico, relaciones laborales entre un siervo y un amo en aquella época, por ejemplo. Bien. Y si lo está legitimando o no, es efectivamente, porque eso trae a veces polémica. También saber que aquí nos dice siervos de Cristo y habla también del siervo y el amo.
ahí también puede puede uno pensar, bueno, es que tengo yo que ser como un esclavo al uso, por así decir, ¿no? En aquella época. Vale. Entonces ahí también surge un poco qué papel en ese sentido es siervo, quién es el amo, Exacto. dónde estamos nosotros. Eso es. Pues todas esas dudas, oye, se van apuntando. Mira, yo lo tengo aquí. No tengo aquí puesto las dudas. Sí, las dudas es la siguiente, vale. Pues mira, más o menos, o sea, matrícula de honor, porque yo además me tiré más de 5 minutos haciéndolo, porque esto fue una predicación que preparé hace tiempo y todavía no la he predicado porque nacieron los pequeños, la tengo ahí de reserva y hice todos estos pasos, ¿no? Pero claro, me dediqué más de 5 minutos que habéis tenido vosotros y habéis coincidido prácticamente en todo. Y también pues me fueron surgiendo algunas dudas, por ejemplo, pues, ¿hay que obedecer en todo lo que nos pidan nuestros superiores? ¿Hay algún límite? ¿Qué quiere decir obedecer con temor y temblor? Es una duda que me surgía a mí. ¿Qué quiere decir con sencillez? ¿Estos siervos eran esclavos? ¿Qué tipo de relación son? ¿No? Pues dudas que no, y otras dudas que me surgieron, claro, además de estas. Cuando lees por primera vez el texto, pues van surgiendo una serie de dudas que es bueno ir anotándose y en los siguientes pasos que se va dando, pues podemos ir adquiriendo luz sobre alguno de estos puntos. El primer paso es una lectura repetida del texto observando. Y ahí nos quedamos. Y luego ya vamos a, más adelante, en esos contextos, el inmediato que dice antes, que dice después, en un contexto del libro más amplio, eso paso a paso. El primero es, este pasaje, le voy a leer varias veces observando esto. Y ahí tenemos un primer paso, ¿no? Y salió el otro día, ¿no? Comentamos de las diferentes versiones. En esa lectura repetida, pues a veces es bueno usar diferentes traducciones. Voy a intentar ser muy breve en esto, pero básicamente hay dos tipos de traducciones. Unas que se llaman traducciones literales. Bueno, primero la traducción, que yo no sé traducir, por supuesto, ni del griego ni del hebreo, pero las traducciones básicamente pueden hacer dos énfasis. Puedes centrarte o tienen que guardar un equilibrio en una cosa, es en ser literales, fieles al original, al texto original griego en el Nuevo Testamento o hebreo del Antiguo, pero a la vez que sea comprensible por el lector actual del siglo XXI que lo lee, ¿no? Entonces, las literales hacen más énfasis en ser muy fieles al texto original y a veces nos hacen que sea un poco más complicado algunas expresiones al leerlos en nuestros días. Y las traducciones dinámicas lo que hacen es lo contrario, hacen más énfasis en que el lector actual lo pueda comprender y por ello pierde un poco de fidelidad las palabras exactas que se utilizan en los idiomas originales, ¿vale? Como traducciones literales, hoy en día aquí pues tenemos la Reina Valera del 60, o que no sea del 60, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, ¿no? Son Biblias que tienen una traducción literal que hace un énfasis más en la fidelidad a las palabras usadas originales que a la comprensión. Y por el otro lado, traducciones dinámicas, pues tenemos nueva versión internacional, nueva traducción viviente y otras. Yo he puesto aquí porque son las 4 que más utilizo. Y por ejemplo, aquí tenemos una comparativa de 2 versículos, hemos leído del 5 al 9, pero esto sería solamente el 5 y el 6, para que veamos un contraste, ¿no? Mientras que la Reina Valera del 60, pues nos habla siervos, obedecer, tal, vemos que la nueva versión internacional, en lugar de siervos, dice esclavos. Dice, ¿qué pasa aquí? Pues eso ya también nos ayuda a identificar. Hay una persona, pero no sé quién es. Fire Tablet. Bueno. Ahí nos surge la duda. Dice, ¿estos siervos eran siervos o eran esclavos? ¿No? Pues ya nos da para indagar. La palabra original es doulos, que significa realmente esclavo, ¿no? Pero bueno, se cambió en su día esa traducción por siervo, no vamos a entrar ahí más, pero ya nos indica que esa palabra hay algo que investigar. En el 6, que hablamos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, pues mira, aquí la nueva versión internacional dice, no lo hagan solo cuando le estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano. La verdad que se entiende mejor, ¿verdad? Y no pierde tampoco mucho de fidelidad. Pues nos ayudan, ¿no? Nos ayuda a contrastar ambas. Es verdad
que para un estudio concienzudo es mucho mejor las traducciones literales, ¿no? Porque es más fiel. En una lectura, pues más, no iba a decir superficial, sino que no quieres profundizar tanto, o por ejemplo un nuevo creyente, una traducción, yo enfatizaría más que lo comprendiera, ¿no? No vamos a entrar en si en el griego con un nuevo creyente o en el hebreo. Entonces, pues tienen esos beneficios cada uno de esos tipos de traducciones, ¿de acuerdo? Simplemente así para tener un vistazo. Y por sacar un principio de todo esto que hemos visto, lo he intentado resumir en esta frase, ¿no? Primer principio de interpretación de lo que hemos visto. Lee el texto repetidamente con cuidado, observando atentamente lo que el autor original quiso decirle a sus destinatarios originales, evitando todo prejuicio u opiniones previas sobre el tema que trata, ¿no? Todo lo que hemos visto lo resumiría en este principio. Y así, un repaso ya final, lo que decía antes. Elegir un pasaje de las cartas de Pablo para poder dar estos pasos que hemos estado dando aquí. Yo os animaría a que en vuestras casas durante esta semana pues leáis ese pasaje varias veces y al mismo tiempo realizar este tipo de observaciones que yo, si me enviáis vuestro correo electrónico, yo os envío esta tabla con estos aspectos a observar. Y también anotando las dudas que os vayan surgiendo. Volverlo luego a leer en otra traducción. Y dices, es que solo tengo en papel la Reina Valera o otra. En Internet, la verdad que hay numerosos recursos en los que tenemos Biblias gratis en todas las versiones, ¿no? Como por ejemplo Biblia Online, Bible Gateway, etc. Y luego, sería un buen ejercicio a lo mejor, escribir en pocas líneas, he puesto interpretación, no sería interpretación, pero lo que parece que dice el texto, ¿vale? Voy a resumir lo que parece a simple vista con este ejercicio lo que dice el texto, que el autor quería transmitir a su audiencia original. Aquí todavía no estamos en cómo lo aplicaría a mi vida, ni nada, sino simplemente lo que a simple vista parece que el apóstol Pablo estaba diciendo a esa iglesia en concreto. Y luego ese punto 4 lo vamos a ir puliendo según vamos avanzando en los siguientes pasos. Bueno, pues sería hasta aquí. No sé si